estamos de vuelta en la primera emisión y le agradezco mucho a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que me tome la llamada. Santiago, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Gracias por la invitación. Bueno, pues ayer el presidente respondió a tu petición de reunión en la que querías exponerle pues tu punto de vista sobre la violencia que azota al país. Y bueno, pues la respuesta fue que lo platiques con el secretario de Gobernación, Santiago. Bueno, pues mira, mi idea era que pudiera tener oportunidad de explicarle por qué el prorrogar por el tiempo que sea la participación de las Fuerzas Armadas no es la solución. No es que no se deba de prorrogar, simplemente no es la solución para enfrentar la violencia. No es la solución para mejorar la seguridad pública de las familias. La solución es hacer algo de manera integral que al mismo tiempo pueda ir construyendo la policía civil de los municipios importantes del país, de las principales capitales y centros urbanos, de los estados, de la propia federación. Hay que recordar que hoy en día el 80% de los efectivos que integran la Guardia Nacional son militares, no son civiles, que la Guardia Nacional está en manos de un orden castrense, no civil, y eso va en contra de lo que establece la Constitución. Que además la fuerza militar es la fuerza principal, no es la complementaria, como establece la Constitución. Que la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, en situaciones especiales, no de manera ordinaria y que ya dura prácticamente por disposición constitucional pues casi una década. Que además la participación de las Fuerzas Armadas debe estar fiscalizada por una entidad civil, por un órgano capacitado, por un órgano independiente, autónomo, pero civil. Y que además las Fuerzas Armadas, al participar precisamente en acciones de seguridad pública, solamente lo puede hacer si tiene un orden regulado, es decir, si tiene una reglamentación específica para el caso y sobre todo haciendo énfasis en el uso de la fuerza. Esto es lo que dice la Constitución y esto es lo que debemos de acatar. Entonces, si se prorroga lo que se está planteando prorrogar, es decir, si se extiende el plazo, se va a extender el plazo. Primero, de las violaciones a la Constitución, y eso va a vulnerar a nuestras Fuerzas Armadas. Eso las va a desproteger porque están actuando de forma inconstitucional. Y eso tarde o temprano va a traer consecuencias. Ve tú lo que está sucediendo, Pascal, hoy en día con Ayotzinapa. Ayotzinapa es un problema para todo el país, pero también lo es para las Fuerzas Armadas. Y lo es precisamente porque la intervención de las Fuerzas Armadas no está regulada, no está fiscalizada, no es complementaria, no entró en situación extraordinaria, es decir, no está cumpliendo con la Constitución como lo establece el artículo 5º transitorio que se desea prorrogar. Eso por una parte. Ahora ya, por la parte de los hechos, de lo que observamos todas y todos los días, es lo siguiente: la estrategia no ha funcionado. Entonces, ¿qué se quiere? Prorrogar una estrategia disfuncional que no ha dado resultados, que tiene ya miles y miles y miles de homicidios violentos. Simplemente el fin de semana pasado sumaron un poco más de 250 homicidios violentos. Entonces, la estrategia que se quiere prorrogar, que se quiere extender en el tiempo hasta el año 2028, pues es una estrategia fallida. Entonces, lo que yo le propuse al presidente, que me diera un espacio dentro de su agenda, que ciertamente pues debe ser muy apretada la agenda del presidente, que me diera un espacio. Yo le dije 1 hora, y en 1 hora trato de resumir
lo que es mi planteamiento, lo que es mi propuesta para poder enfrentar la inseguridad, particularmente la violencia. Ahora, Santiago, Algo muy él distinto a esta a lo que se está petición, proponiendo. perdón que te interrumpa, pues la calificó de politiquería. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mala. No puedo tener una buena opinión de eso. Uh-huh. ¿Y por qué mala? Porque yo lo estoy haciendo por la experiencia que tuve durante 5 años en la Secretaría de Gobernación y por el cargo que tuve. Estaba yo responsabilizado de la seguridad interior del país en la dimensión civil. Hay una dimensión civil de la seguridad interior y hay una dimensión castrense. Y en la división civil, entre otras cosas, tenía a mi cargo al CISEN, que era la Agencia de Inteligencia del Estado Mexicano, precisamente para salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior, entre otras funciones. Además, era integrante del Gabinete de Seguridad. Bueno, en esos 5 años estuve yo encargado de la seguridad interior y siendo parte del Gabinete de Seguridad, pudimos bajar la violencia en este país en un 30%, lo que no ha ocurrido en medio siglo en este país. De 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes recibimos por parte del presidente Zedillo, de la administración de Zedillo, los pudimos bajar en 2005, cuando me retiré de la Secretaría de Gobernación, a entre 8 y 9 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. A ver, te dejo 30%. con esa idea para que la podamos continuar. Si eres tan amable, tengo que hacer una pausa obligada y me gustaría preguntarte algunas cosas más y seguimos conversando. Con mucho gusto. Regresamos enseguida con Santiago Krill. Le agradezco mucho a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que me haya esperado en la línea. Me estabas hablando, Santiago, de lo que sucedió en el sexenio del presidente Vicente Fox cuando fuiste secretario de Gobernación. Y de hecho, el sexenio de Fox es el único sexenio de los últimos 6, digamos, en los que hay números, en el que se reduce el número de homicidios respecto al sexenio anterior. En el de Ernesto Zedillo hubo 80,671, de acuerdo con números oficiales, y el de Fox terminó con 60,280, es decir, una reducción de 20,000 homicidios. Pero quisiera preguntarte algo respecto de ese sexenio del presidente Fox. Yo recuerdo que pues en algún momento hubo una operación llamada México Seguro, en la que pues se recurrió a elementos militares que entonces fueron incorporados a la Policía Federal Preventiva, se les vistió con uniformes diferentes y fueron desplegados en Nuevo Laredo. Preguntarte si, pues cómo diría, si el huevo de la serpiente no se incubó en aquel sexenio, Santiago. No, por supuesto que no, porque nunca el ejército fue la fuerza principal. Estuvo, digamos, en los círculos concéntricos de detención, de apoyo, paralelos, digamos, a las acciones que tomábamos los civiles, que se decidían en el gabinete de seguridad, o en términos de la información que íbamos recibiendo por parte del CISEN y de otras agencias de inteligencia que se concentraban en el CISEN, por cierto, en aquel entonces. Y en aquel entonces también teníamos solamente una interlocución con los Estados Unidos, a través de la cual se intercambiaba la información de inteligencia. Igualmente lo hacíamos con los países amigos, tanto en el continente americano como en el continente europeo. Es decir, hubo orden, hubo una labor sí de complementariedad, sí regulada con el uso de la fuerza. No hubo situaciones como la que hoy estamos viendo en ninguna parte del país. Hubo orden, pero además déjame decirte una cosa, Pascal. Tú dirías, bueno, esto que se aplicó duró hasta el 2005. No, duró año y medio después del sexenio de Fox. Es decir, la estrategia todavía traía una inercia tan poderosa, lo que habíamos trazado como estrategia para combatir al crimen organizado y a la violencia en el país, que duró año y medio después de la administración del presidente Fox. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras maneras de enfrentar la violencia y el crimen organizado, que hay otras formas, que además toda la experiencia acumulada de 5 años, yo hice una reflexión profunda, por cierto, reflexión que compartí en el año del 2018,
con una mesa amplia de trabajo en el Colegio de México, donde están pues los expertos en estas materias. Tuve muchas horas de intercambios de ideas con ellos. Era una mesa presidida por Lorenzo Mayer y por Sergio Aguayo, pero por muchos más y expertos, y es el seminario en materia de seguridad del Colegio de México. Entonces, toda esa experiencia acumulada y observando lo que aconteció en los sexenios de manera posterior, siempre me he permitido hablar con los presidentes para darles mis puntos de vista. No tuve yo mucho eco. Lo hice en varias ocasiones con además mi compañero de partido en ese momento, que era Felipe Calderón. También lo hice con el presidente Peña, con sus respectivos secretarios de Hacienda y en su caso de Seguridad Pública, no en el caso del presidente Peña, porque ahí se juntaron Gobernación y Seguridad Pública. Sí. Lo hice con varios secretarios de la Defensa, pero no lo he podido hacer hoy en día con el presidente de la República. Quiero decirte que sí lo he podido hacer con quienes están encargados de la seguridad y la defensa del país. Sí, Santiago, perdón que te interrumpa de nuevo. Tengo apenas unos pocos segundos y quiero preguntarte, porque es relevante. Tú, me acuerdo que lo platicamos tú y yo en enero. Tú ibas a tener una mesa de diálogo o ibas a participar en una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, que finalmente no se llevó a cabo. En este caso, ¿sí te recibirá el secretario de Gobernación? Pues no lo sé. Voy a esperar a su convocatoria por las instrucciones que dio el presidente, y si me llama por teléfono y acordamos un encuentro, por supuesto que voy a acudir y por supuesto que le voy a presentar todas mis ideas y le voy a pedir ahí, le voy a insistir que deseo ver al presidente. Yo creo que el presidente de la República, no porque yo sea diputado federal, no porque yo sea presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eso no tiene nada que ver, sino porque me he preocupado por la seguridad interior del país. He sido responsable durante 5 años de ella. He estado observando cada una de las administraciones y he tratado de alzar la voz y que me permitan dar una visión distinta a lo que se está haciendo, a cómo se está haciendo, con los instrumentos distintos, hacer un rediseño de las instituciones, y que eso nos va a permitir, primero, establecer, digamos, una estrategia mucho más eficaz, mucho más eficaz. Segundo, nos va a permitir cumplir con los derechos humanos. Y tercero, vamos a estar en orden con la Constitución. Entonces creo yo que sí podemos conjuntar este esfuerzo. Es un tema de Estado, aquí hay que unirlo. Aquí no valen decir descalificaciones, politiquería, conservadores, qué sé yo. Aquí lo que vale es unirnos, porque es un tema de Estado, no es un tema de mi partido. No voy yo impulsado por ideas de mi partido, que tenemos, y tenemos doctrina, pero para este tema va mucho más allá de las ideologías, de las visiones que podamos tener de la política. Esto es México. Y antes que nada, Pascal, somos mexicanos, antes que cualquier otra cosa, y el amor a la patria está de por medio. No lo digo de manera retórica. Pues Santiago, te agradezco. Estaremos desde luego pendientes de si se da esta reunión y si tú nos permites volveremos a conversar. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias. Ahí está Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.